La toxina botulínica se aplica en el tercio superior del rostro para disminuir las arrugas de la pata de gallina, las arrugas del ceño y las arrugas horizontales de la frente. Un procedimiento corto realizado en el consultorio y que tiene un efecto duradero hasta de 6 meses puede rejuvenecer el rostro de una manera muy importante y aplicado con suficiente frecuencia puede disminuir hacia el futuro la necesidad de una cirugía. Dos tipos de rellenos para la cara. Podemos utilizar grasa, ácido hialurónico y otro tipo de compuestos que lo que hacen es ayudar a recuperar el volumen facial que se ha perdido con los años. La lipoescultura facial o la escultura facial con rellenos puede devolverle a un rostro una apariencia juvenil y una apariencia mucho más activa de lo que tiene con el paso de los años. También es un procedimiento que se realiza en el consultorio. A veces es necesario aplicar anestesia, pero la mayoría de las veces el paciente tolera el procedimiento sin ningún problema y puede regresar a sus labores al día siguiente o esa misma tarde. Bueno, yo tengo 60 años. Me parece que el Botox es muy chévere porque lo deja uno sin arruguitas. No duele, no siente uno nada y queda uno muy bonito.